Educar en la diferencia, hacia una pedagogía intercultural en la institución educativa Alta Montaña, retos y propuestas para erradicar la discriminación racial y cultural en contextos rurales de posconflicto, por Ariel Enrique Fernández Jiménez, Adrián Vanessa Rojas Huelvas, Eliana Lucía Zavala Zapata y Mauricio José Tapia Rieta. Introducción. La investigación aborda cómo la diversidad cultural en la institución educativa Alta Montaña, ubicada en el contexto rural, es afectado por desigualdades y el conflicto, y se relaciona este con las prácticas de bullying y la exclusión. La falta de un currículo intercultural profundiza estas dinámicas. El estudio busca visibilizar la discriminación y analizar las limitaciones del currículo y proponer acciones pedagógicas para fortalecer la convivencia y aportar a la construcción de paz desde la escuela. Nuestra pregunta problemática: ¿cómo puede la implementación de un currículo con enfoque intercultural en la institución educativa Alta Montaña contribuir a la prevención del bullying y de la discriminación racial y cultural, favoreciendo la convivencia escolar y el reconocimiento de la diversidad en contextos rurales del conflicto colombiano? Justificación. La discriminación racial y cultural manifestada en el bullying afecta el bienestar y la permanencia escolar en la institución educativa Alta Montaña. En un contexto rural marcado por la pobreza y el conflicto armado, se vuelve necesario implementar un currículo intercultural que promueva el reconocimiento, la inclusión y la convivencia. La investigación es relevante porque nos propone estrategias pedagógicas para prevenir la discriminación y aportar a la construcción de la paz para la no repetición del conflicto armado. Los objetivos. Tenemos tres objetivos. El primero, visibilizar las formas de discriminación racial y cultural que se manifiestan en la institución educativa Alta Montaña, especialmente a través del bullying y la exclusión escolar. El segundo, analizar las limitaciones del currículo actual que carece de un enfoque intercultural capaz de atender la raíz del problema. Tercero, proponer acciones pedagógicas y curriculares que promueven la interculturalidad, la equidad y el respeto por la diferencia en el marco de la escuela rural. Planteamiento del problema. En la institución educativa Alta Montaña se evidencian manifestaciones de discriminación racial y cultural que derivan en diversas formas de bullying, particularmente hacia estudiantes indígenas, afrodescendientes y migrantes venezolanos. Estas agresiones afectan su autoestima, integración y la convivencia escolar. Aunque la institución cuenta con una comunidad estudiantil diversa, la ausencia de un enfoque educativo que valore las diferencias convierte esa diversidad en motivo de exclusión. Las respuestas institucionales resultan superficiales y sin continuidad, mientras que el currículo oculto refuerza prácticas dominantes. La falta de un currículo intercultural dentro del PEI perpetúa dinámicas discriminatorias y limita la construcción de una convivencia democrática. Sin políticas pedagógicas orientadas a la interculturalidad, el bullying seguirá vulnerando derechos y obstaculizando la formación integral y la consolidación de la paz territorial. Marco teórico. El marco teórico se conceptualiza en cuatro categorías de análisis que fundamentan la propuesta del enfoque intercultural en la institución educativa Alta Montaña. A. Memoria e identidad. La memoria colectiva fortalece identidad y resistencia cultural en territorios afectados por el conflicto, según Muñoz y Rodríguez 2021, Herrera y Pardo 2023. B. Infancia y juventud en el posconflicto. Niños y jóvenes deben ser reconocidos como actores de transformación, según Ortiz Hernández 2023. La escuela es un espacio de reparación y construcción de paz, Ceballos y Restrepo 2024. C. En educación, interculturalidad. El currículo debe integrar saberes ancestrales y promover diálogo intercultural, según Martín Justi 2024. D. Bullying y convivencia escolar. El bullying reproduce desigualdades y discriminación especialmente en contextos rurales, según Jiménez Hernández 2021, Flores Restrepos y Cárdenas Zipagauta 2023. Continuando con esta fase de la propuesta en artículo, se destaca que esta investigación se realizó con un enfoque mixto, combinando los métodos cuantitativos y cualitativos para comprender en sí la manera integral en el bullying y la discriminación racial y cultural en la institución educativa Alta Montaña. Este enfoque permitió discutir varios números, la interpretación de las experiencias significativas, fortaleciendo la validez de los resultados. En la fase cualitativa se exploraron las percepciones de estudiantes, docentes y demás actores educativos respecto a la convivencia escolar y la diversidad, identificando cómo viven, se entienden las problemáticas del lugar. Luego, en la fase cuantitativa, se aplicaron unas encuestas, se analizaron registros institucionales para conocer la frecuencia, los tipos de bullying y los patrones más comunes dentro de la institución educativa. Fue un diseño utilizado mixto secuencial exploratorio. Primero se desarrolló la fase cualitativa para generar esas categorías y comprender el fenómeno a profundidad. Y después se aplicó la fase cuantitativa para confirmar esos hallazgos en una muestra más amplia y concreta. Este diseño es especial, útil en contextos educativos complejos, porque permite tener una visión profunda, contextualizada y al mismo tiempo verificable sobre la problemática estudiada. Es muy importante mencionar que en esta investigación se utilizaron dos métodos complementarios. El componente cualitativo se aplicó un modelo etnográfico que permitió observar directamente las prácticas, esos discursos y esas relaciones dentro de la institución. Gracias a este método fue posible comprender cómo se desarrollan los procesos de convivencia y qué estrategias pedagógicas se implementan frente al bullying y la discriminación cultural. Por otra parte, en el componente cuantitativo se utilizó un método descriptivo, con el cual se analizaron la incidencia y los tipos de bullying y discriminación presentes en la institución educativa. Para eso se aplicaron cuestionarios estructurados y se revisaron registros escolares, lo que permitió tener datos claros y medibles sobre esta situación. Esta integración de estos dos métodos se realizó a través de una triangulación, es decir, la comparación entre los datos estadísticos, los relatos y esas observaciones cualitativas. Este proceso fortaleció la fiabilidad y la validez del estudio, ya que permitió contrastar diferentes perspectivas y obtener una comprensión más completa del fenómeno investigado en la institución educativa Alta Montaña. En las estrategias y herramientas para el análisis de la información, se implementaron diferentes estrategias metodológicas que permitieron realizar un análisis completo y riguroso de la información. En primer lugar, se integraron dos enfoques complementarios, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Esta combinación permitió interpretar tanto las experiencias y significados expresados por los estudiantes como las tendencias y comportamientos visibles en los datos numéricos recolectados.
Desde el enfoque cualitativo se desarrolló un análisis de contenido que permitió identificar, organizar y clasificar la información en categorías como memoria, identidad, convivencia, discriminación y emociones asociadas. Este tipo de análisis permitió comprender cómo los estudiantes perciben su entorno, cómo se expresan sus vivencias y qué elementos emergen con mayor fuerza dentro de sus experiencias escolares. Por otro lado, el enfoque cuantitativo se apoyó en estadísticas descriptivas utilizadas para sistematizar respuestas, identificar frecuencias, agrupar comportamientos y mostrar tendencias relevantes en los datos. Esto ayudó a complementar la perspectiva cualitativa, aportando objetividad y una lectura más amplia del fenómeno de estudio. Para garantizar rigurosamente esta investigación, se utilizaron diversas herramientas, entre ellas matrices de análisis que permitieron organizar la información de manera comparativa, diarios de campo que recogieron observaciones directas y notas interpretativas, registros de observación que documentaron comportamientos y situaciones específicas y cuestionarios utilizados para recolectar información estructurada. Finalmente, toda la información fue integrada mediante triangulación, un proceso que compara datos obtenidos por diferentes técnicas y fuentes con el fin de aumentar la validez y la confiabilidad de los resultados. Gracias a esta triangulación, se logró obtener una visión completa, equilibrada y profunda sobre las dinámicas de convivencia, identidad y memoria en el contexto de estudio. La muestra o población seleccionada para este estudio estuvo conformada por estudiantes en edades entre los 11 y los 18 años, pertenecientes a la institución educativa Alta Montaña. La elección de los participantes se realizó mediante muestreo intencionado, lo que significa que no se escogió a los estudiantes al azar, sino que seleccionamos a aquellos que podían aportar información valiosa y pertinente para comprender el fenómeno de estudio. Este grupo de estudiantes resultó especialmente significativo por su diversidad cultural, ya que incluía participantes afrodescendientes, indígenas y campesinos, provenientes de familias y comunidades rurales que han enfrentado diferentes afectaciones derivadas del conflicto armado. Esta diversidad permitió explorar cómo se construyen las relaciones sociales y cómo se viven las experiencias de convivencia en un entorno donde convergen varias identidades culturales. La presencia de estudiantes con diferentes orígenes posibilitó identificar percepciones variadas frente a la discriminación, el racismo, el sentido de pertenencia, la identidad cultural y la memoria colectiva. Además, permitió comprender cómo estas experiencias se interrelacionan con el contexto rural, un entorno donde persisten prácticas tradicionales, imaginarios sociales y patrones heredados de generación en generación. La muestra también incluye estudiantes con trayectorias escolares diversas, algunos con un buen rendimiento académico, otros con dificultades de aprendizaje y varios con experiencias significativas en sus vidas familiares y comunitarias. Esto enriqueció el análisis porque permitió visualizar cómo los factores personales, emocionales y culturales influyen en las formas de relacionarse dentro del espacio escolar. Gracias a esta selección intencionada, el estudio logró captar una perspectiva amplia, representativa y fundamentadamente humana sobre las convivencias escolares, la discriminación, la identidad y la memoria, en este contexto rural atravesado por realidades culturales complejas. En el análisis de los resultados reveló un patrón sistemático de discriminación presente en el entorno escolar y familiar de cada uno de los estudiantes. Este patrón se manifestó de diferentes maneras, incluyendo burlas, comentarios ofensivos, exclusión, estereotipos y comportamientos discriminatorios asociados a la apariencia física, el origen étnico, la condición socioeconómica y las costumbres de cada estudiante. Estas manifestaciones no siempre fueron explícitas. En muchas ocasiones aparecieron con actitudes normalizadas dentro del mismo contexto escolar. Uno de los efectos más evidentes de esta experiencia fue el impacto de la identidad personal y cultural de los estudiantes, quienes empezaron a mostrar dudas sobre sus raíces, sentimientos de vergüenza o temor a expresarse libremente. Además, se observaron consecuencias emocionales significativas como tristeza, frustración, irritabilidad y desmotivación, las cuales fueron influyendo progresivamente en el proceso de aprendizaje. Los resultados también mostraron afectaciones en el rendimiento académico, dado que los estudiantes expuestos a prácticas discriminatorias tendían a participar menos en clase, mostraban menos confianza en sus capacidades y manifestaban dificultades para concentrarse. Esta relación entre convivencia escolar y aprendizaje resultó clave para comprender el impacto integral del fenómeno. Por otra parte, el análisis evidenció la presencia de factores estructurales que alimentan estas dinámicas discriminatorias. Entre ellos se identificaron patrones históricos de racismo, desigualdad social, estigma cultural y prácticas heredadas del conflicto armado. Estos factores influyen en la forma como los estudiantes interpretan su entorno y cómo responden frente a situaciones de exclusión. El estudio permitió concluir que la discriminación afecta no solo la convivencia, sino también la construcción de memoria colectiva y la transmisión de integraciones del trauma. En conjunto, los resultados muestran la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas inclusivas y acciones institucionales para promover el respeto, la diversidad y el bienestar emocional de sus estudiantes. A manera de conclusión, podríamos decir que los resultados de la investigación permiten concluir que la institución educativa Alta Montaña enfrenta un problema estructural de discriminación racial y cultural que afecta a la convivencia escolar, el bienestar emocional y las trayectorias educativas del estudiantado.
Los hallazgos permiten concluir que la implementación de un currículo intercultural crítico constituye una vía para transformar la cultura escolar y promover el reconocimiento mutuo y construir la construcción de paz territorial en contextos rurales del posconflicto. Este estudio aporta elementos teóricos y prácticos para avanzar hacia una pedagogía que valore la diferencia, restituya dignidades y convierte la escuela en un espacio de encuentro, diálogo y reconstrucción de tejido social.